Muy bien, empezamos escuchando esta aria tan bonita de Giacomo Puccini, una ópera que le recomiendo si en algún momento tienen la oportunidad de verla, por ahí llega a la ciudad o en internet suele estar, es muy conocida, que se llama Turandot, que habla justamente de la historia de esta princesa china que para poder llegar a tener un pretendiente, los que quieren ser dueños o cortejar su amor necesitan pasar por tres pruebas, tres acertijos, ¿no? Y a todos aquellos que no lo hacen, Turandot los termina matando. Al final, Calaf, este príncipe que surge de manera un poco misteriosa, termina resolviendo los tres acertijos y Turandot tiene que casarse, ¿no? Pero para lograr conquistar ese amor, Calaf le dice que él no quiere ningún amor que sea obligado y que si adivinan el nombre de él durante la noche, al día siguiente él no se casará. Así que Turandot manda a todos a que adivinen quién es el nombre de esta persona que ha logrado resolver sus acertijos y al final escuchamos de esta área, no al final, pero ya por terminarse la ópera, escuchamos de esta área que se llama justamente Nessun Dorma, Nadie Duerma, donde Calab revela finalmente que su nombre es Calab y que, bueno, está repleto de este amor por Turandot, ¿no? Es un área hermosísima que termina con este venceré, ¿no? Les traigo a colación esto porque justamente este amor que termina venciendo es todo lo contrario al amor que nosotros vamos encontrando en la novela que leemos de Isabel Allende, ¿no? Donde parece que el amor no triunfa, sino que fracasa, ¿no? Como si fuera la historia de un fracaso, lo que encontramos en la Casa de los Espíritus. Y a propósito de lo que Jorge nos decía, para ir pensando el amor, ¿no? Que se va como gestando durante la historia. Así que bueno, con ese preámbulo y siempre con la invitación de que podamos ir adentrándonos en la cultura, ¿no? A partir de distintas artes, la ópera, el canto, la música, las letras. Un poco esa es también la invitación a que podamos ir degustando de estas cosas bonitas que nos regala el arte. Así que bueno, con ese preámbulo vamos a iniciar entonces. Les voy a compartir pantalla. Brevemente, siempre, perdón, comenzar con un poco la biografía de Isabel Allende, continuar viendo su vida, encontrándonos con esta autora tan interesante, ¿no? Que ha vivido ciertamente muchas convulsiones sociales y muchos cambios. Lo habíamos ido leyendo durante estos días y ahora continuamos con su vida. Entonces, les comparto pantalla, ahí ustedes van a poder ver la biografía. Habíamos llegado a la primera parte de la biografía general que terminaba justamente con la narración de Isabel Allende contando la venida al mundo sobre sus dos hijos, ¿no? Paula y Nicolás. Ciertamente, de los cuales Paula fallecerá, escribirá incluso Isabel Allende una novela con Paula y será el gran dolor de toda su vida, ¿no? En fin, ya iremos recorriendo esos momentos. Continuando con la biografía general, la que es más fría, la que no va como en los detalles que Isabel nos va contando, leemos esta segunda parte de la biografía donde vamos a encontrar ya algunos hechos importantes y después seguiremos con el relato autobiográfico. ¿Qué nos dice la biografía general? La relación de Isabel Allende con la escritura profesional comenzó en 1967. Me permito nada más retroceder en el tiempo para ver dónde nos habíamos quedado anteriormente. Habíamos dicho que 5 años más tarde, en 1958, la joven Isabel volvió a establecerse en Chile, donde se inició en el mundo laboral trabajando para la FAO, organismo de las Naciones Unidas, y se casó con Miguel Frías, con quien tuvo dos hijos, Paula y Nicolás. Y ahí teníamos todo el relato de los dos hijos, ¿no? Seguimos entonces. La relación de Isabel Allende con la escritura profesional comenzó en 1967 con su trabajo periodístico en la revista Paula. En esta publicación, dirigida principalmente a mujeres, formó parte del equipo editorial, redactó reportajes, realizó entrevistas y hasta tuvo su propia columna de humor llamada Los Impertinentes. Durante esta época participó en televisión y en otros medios escritos como la revista infantil Mampató, la que dirigió entre los años 1973 y 1974 y escribió las obras de teatro El Embajador en 1971, La balada del medio pelo 1973 y La casa de los siete espejos en 1975. Ya vamos viendo que Isabel Allende no solo era escritora de novelas, además en esta época todavía no escribía novelas, sino más bien dedicada al periodismo y al teatro. Vamos a ver qué nos dice Isabel Allende durante este tiempo en que trabajaba en la revista Paula. Ahí la podemos leer. Durante mi juventud en Chile, dice Isabel, trabajé de periodista
y también escribí obras de teatro y cuentos infantiles. Siempre quise ser escritora, pero era algo casi impensable para una mujer en este momento y en ese entorno. Las mujeres de mi generación en Chile no debían ser creativas o exitosas. Ese era el destino de los hombres. Se suponía que deberíamos ser damas, comportarnos apropiadamente, ser muy buenas madres, buenas esposas y buenas ciudadanas. Créanme que yo lo fui. Pero yo había adquirido el vicio de contar historias a una edad muy temprana. Mi madre dice que apenas aprendí a hablar ya estaba torturando a mis pobres hermanos con cuentos morbosos que llenaron sus días con terror y sus sueños con pesadillas. Más tarde, mis hijos tuvieron que pasar por el mismo calvario. He estado contando historias desde que tengo memoria, pero no me convertí en una escritora de ficción hasta casi los 40 años, porque antes carecía de confianza en mí misma y estaba demasiado ocupada criando a una familia y trabajando para sobrevivir. Pues miren que gran parte de la vida de Allende se dedica al trabajo periodístico, la escritura de obras de teatro y los cuentos infantiles. Luego, ya mucho tiempo después, Isabel comienza con la escritura de novelas. Ahí tenemos una foto bien bonita de sus dos hijos, no tanto Nicolás como Paula, tomada en 1969, cuando ella, Paula, tiene 6 y él 3. Dice Isabel, siempre que miro esta fotografía lloro. Nuevamente le repito, Paula fallece a muy temprana edad y es un golpe que Isabel nunca logra superar, pero que de alguna manera puede ella como ir teniendo este proceso, ¿no? De reconstrucción tanto personal como social a través de un libro que se llama justamente así, Paula. Continuando con su biografía general, dice, instalada la dictadura militar en Chile en 1975, Isabel Allende decidió abandonar el país junto a su familia rumbo a Venezuela, nación donde residió por 13 años, estuvo exiliada ahí. Allí emprendió su carrera como novelista con la publicación de La Casa de los Espíritus en 1982, la novela que estamos leyendo. La positiva recepción y el éxito de ventas de su ópera prima prepararon el camino para sus dos siguientes novelas, De Amor y de Sombra en 1984 y Eva Luna 1987, títulos que le granjearon una notable popularidad que trascendió rápidamente las fronteras latinoamericanas gracias a sucesivas reediciones y a la traducción de sus libros. Como ven, la escritura de Isabel Allende tuvo mucho éxito. La Casa de los Espíritus realmente fue un bestseller y, sin embargo, era su primera novela. Pero no quiere decir que Isabel Allende recién se inauguraba en la escritura. Como ven, ya tenía un pasado muy amplio en cuanto a la redacción, ¿no? De obras de teatro, de cuentos, también en el tema periodístico. Vamos a ver qué nos dice Isabel Allende de este tiempo. Dice Isabel, la primera parte de mi vida terminó el 11 de septiembre de 1933. Ese día hubo un brutal golpe militar en Chile. El presidente Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido democráticamente, murió. La muerte de Salvador Allende es terrible. Luego de ver la biografía completa de Isabel, pasaremos a detenernos en los principales momentos históricos de Chile que tienen que ver también con la novela, pero poco a poco. Continúo, dice, en unas pocas horas, un siglo de democracia terminó en mi país y fue sustituido por un régimen basado en el terror. Miles fueron arrestados, torturados o asesinados. Estamos hablando de Pinochet, ¿no? Muchos desaparecieron y sus cuerpos nunca fueron encontrados. La familia Allende huyó y los que estaban en el extranjero no pudieron regresar. Yo fui la última en irme. Me quedé hasta que no pude soportarlo más. En 1935 me fui con mi marido y nuestros hijos. Y ahí tenemos una foto, dice mi madre, Francisca Yona Barros, y el presidente de Chile, doctor Salvador Allende, en 1932, cuando aún vivía. Un año más tarde, el presidente murió en un golpe militar. Tenemos la foto de la mamá de Isabel con el expresidente. Continuamos, dice, nos fuimos a Venezuela, un país verde y generoso. Era la época del auge del petróleo, cuando el oro negro fluía de la tierra como un río inagotable de riqueza. Ese tiempo Venezuela era un país realmente muy próspero, ¿no? Sin embargo, yo no fui capaz de ver el encanto de Venezuela. Estaba paralizada por la nostalgia, siempre mirando hacia el sur, esperando el fin de la dictadura.
Me tomó muchos años superar el trauma del exilio, pero tuve suerte porque encontré algo que me salvó de la desesperación, la literatura. Francamente, creo que no me habría convertido en escritora si no me hubiera visto obligada a dejar todo y comenzar de nuevo. Si no hubiera sido por el golpe de Estado, habría permanecido en Chile. Seguiría siendo periodista y probablemente una periodista feliz. En el exilio, la literatura me dio una voz, rescató mis recuerdos de la maldición del olvido y me permitió crear mi propio universo. Miren la fuerza de la literatura en la vida de Isabel Allende, ¿no? El exilio le lleva a escribir, como tantos otros artistas y escritores que en el exilio han visto una forma de vinculación con el país por medio de las letras, ¿no? Ahí tenemos esta foto, dice Isabel, fue tomada en 1963, el año del golpe militar en Chile, un tiempo muy doloroso de mi vida. Ser desarraigado de la patria, ¿no? Recordemos que patria viene de patris, la tierra de los padres. Es un golpe muy doloroso y no poder volver por una dictadura no es fácil, ¿no? Bueno, parece que la literatura fue una suerte de consuelo. Continuamos, dice, mi destino cambió el 8 de enero de 1981. Ese día recibimos una llamada telefónica en Caracas, Venezuela, diciendo que mi abuelo se estaba muriendo. No podía volver a Chile para despedirme de él, así que esa noche comencé una especie de carta espiritual para ese amado viejo. Supuse que no iba a vivir para leerla, pero eso no me detuvo. Escribí la primera frase como en trance. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. ¿Quién era Barrabás? ¿Por qué vino por vía marítima? No tenía ni la más remota idea, pero continué escribiendo como una loca hasta el amanecer, cuando el agotamiento me venció y gateé hasta mi cama. ¿Qué estaba haciendo? Murmuró mi marido. ¿Qué estabas haciendo? Murmuró mi marido. Magia, le contesté. Y de hecho fue magia. A la noche siguiente, después de la cena, de nuevo me encerré en la cocina para escribir. Escribía todas las noches, haciendo caso omiso al hecho de que mi abuelo había muerto. El texto creció como un gigantesco organismo con muchos tentáculos y para fin de año tenía 500 páginas en el mostrador de la cocina. Ya no parecía una carta. Mi primera novela, La Casa de los Espíritus, había nacido. Había encontrado la única cosa que realmente quería hacer, escribir historias. Bueno, miren qué interesante, ¿no? Como nos cuenta Isabel este recorrido que ella hace y cómo este evento, ¿no? Parece que fue como ella lo dice, como una magia, ¿no? Estaba en un momento queriendo escribirle una carta a su abuelo que sabía ya que no le iba a leer y le sale esta frase con la que inicia el libro y que nos acompaña durante toda la narración. Qué curioso, ¿no? Algún rato sería bonito hablar. Eh, Me encantaría poder, no sé, conversar algún momentito de cómo es el proceso creativo, ¿no? Cómo se inician los relatos, los cuentos. A veces parecería que es como una inspiración, un impulso, unas ganas, pero en el caso de Isabel Allende, miren cómo se van juntando los hechos históricos con las experiencias personales, las experiencias afectivas, todo eso se junta y sale algo, ¿no? Que ella considera como magia. Iremos ahondando más todavía en su vida y iremos viendo datos interesantes. Pero bueno, por el momento quedamos hasta ahí. Vamos al capítulo 2. Quería leerles esa pequeña parte de la biografía. Como les decía, ya iremos terminando poco a poco. Bien, voy a leerles un pequeño resumen del capítulo 2 que no es mío, es de Esteban Niedolado y Natalia Buquet, que es de las personas que hemos estado como siguiendo el hilo de la narrativa. He decidido seguir este hilo los días jueves porque, como ustedes saben, ya tenemos la lectura muy fresquita del martes, así que bueno, no nos hace falta tantos detalles. Y yo tiendo mucho cuando hago los resúmenes a irme en los detalles, así que voy a preferir ahora usar este resumen del día jueves y el martes, que ya ha pasado un tiempo prudente y que podemos olvidarnos de cosas, ahí sí voy a ir y voy a entrar un poquito más en detalle. Así que bueno, vamos leyendo entonces el resumen del capítulo 2 y nos dice lo siguiente. Después de la muerte de Rosa, la vida de Esteban Trueba parece no tener sentido y no considera la posibilidad de regresar a la explotación de la mina. En la casa familiar, su hermana Férula se encarga de cuidar a Esther, su madre enferma, por quien él nunca sintió demasiado afecto. Recordemos que la escena del capítulo 2 inicia justamente
en una cena donde está Esteban, donde está su hermana Férula y donde su madre, Esther, está en su cuarto porque por su enfermedad no puede bajar a comer. El ambiente es tenso, se nota como un contraste entre los dos hermanos, hay una especie de construcción oscura de la trama y ya vamos a ir viendo algunos elementos interesantes. Férula ha sacrificado su vida para cuidar a su madre y entre ella y Esteban se teje una serie de reproches. Su hermana le echa en cara que ella no ha podido casarse ni llevar una vida independiente debido a la enfermedad de Esther, mientras que Esteban goza desde siempre de total libertad. A esto, el joven impetuoso responde que él se ha encargado desde siempre de proveer el sustento económico para la casa y que gracias a él ni a su hermana ni a su madre les ha faltado nada. Recordemos este diálogo que hay entre los dos. A mí me parece curioso, y aquí voy a hacer un paréntesis de este resumen que me parecería que bueno ahondar. Vayan viendo cómo se van contraponiendo las imágenes, ¿no? Como si fuera una figura de quiasmo literario. El quiasmo es un entrecruzamiento en X, ¿no? Más o menos como si eh, tanto Esteban como su hermana Férula serían lo contrario de, por ejemplo, se me viene Rosa y Clara. Mientras que los unos son personajes un poco oscuros, ¿no? Medios contradictorios. El personaje de Férula me parece psicológicamente muy rico, pero representan cosas interesantes, ¿no? Esteban el colérico, el frustrado, Férula también tiene esta carga, ¿no? Mientras que por otro lado, en contraposición, teníamos a Rosa, la bella, ¿no? La luminosa, la que parecía una especie de sirena, y a Clara, la clarividente, ¿no? Miren cómo es este quiasmo, ese recruzamiento entre dos hermanos, hermanas distintas. Bueno, hay entonces estos reclamos. Oprimido por el ambiente familiar, Esteban Trueba decide viajar a las Tres Marías, la estancia familiar de provincia que ha quedado abandonada por 15 años, es un montón. Parte en tren y desde la estación hasta la estancia logra que un leñador lo lleve en carretera esos 20 kilómetros. No nos olvidemos que durante ese trayecto también se topa con una casa, entra Esteban a una casa que parecía abandonada, pero que tenía habitantes ahí en un estado paupérrimo. El ambiente donde llega Esteban es un ambiente de pobreza, de indigencia. Podríamos ya decir que roza con lo salvaje. Abandonada la casa principal se encuentra en condiciones deplorables. A su alrededor las dependencias de la estancia son casi ruinas en las que viven las familias empobrecidas al extremo de quienes antes fueran los peones de estancia. 15 años de abandonado, nadie se había hecho cargo, ya vamos a ver después que alguien por ahí salió como líder, pero que en realidad no logró hacer lo que ahora viene Esteban a querer cambiar, ¿no? Esteban increpa a esas personas que viven en la miseria y les dice que si desean quedarse a vivir allí, tendrán que trabajar. A cambio, les dará todo lo que necesiten. Las familias se muestran reticentes, pero todas terminan quedándose, ¿no? Y bueno, habíamos llegado hasta ese momento en el cual Esteban, después de encontrar su casa en una desolación, sale, increpa a las personas y comienza a armar nuevamente toda la construcción de este feudo que eran las Tres Marías y nos quedamos justamente ahí cuando ya va a hablar con las mujeres para ver qué oficio les ponía. Así que bueno, estamos en este momento de la narrativa. Le voy a pedir a Sofi, que nos había dicho que podía leer ahora, si nos puede ayudar comenzando con la lectura. Y no sé si alguien más se apunta para leer hoy día. No tengo, a ver, déjenme chequear si alguien más nos... Creo que no, no sé si alguien más quisiera ayudarnos. No sé si Cari podría ser y Tati. Chévere, entonces vamos con Sofi, Cari, Tati, ahí las tres para turnarnos en la lectura. Genial. Voy a compartir pantalla del libro. Muy bien, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Ojalá terminemos el capítulo 2, aunque es un capítulo extenso, pero vamos a ver. Entonces, habíamos terminado la vez anterior con esta última parte del párrafo anterior que nos decía, eran piezas grandes, pesadas, ostentosas, hechas para resistir muchas generaciones y adecuados para la vida de campo. La prueba es que se necesitó un terremoto para destruirlo. Recordemos que Esteban manda a traer una serie de muebles nuevos, los que él tenía estaban totalmente derruidos,
Y estos muebles que dicen eran muebles buenos, ¿no? Que iban a servir justamente para estos ambientes un poco hostiles. Los acomodé contra las paredes, pensando en la comodidad y no en la estética, y una vez que la casa estuvo confortable, me sentí contento y empecé a acostumbrarme a la idea de que iba a pasar muchos años, tal vez toda la vida, en las Tres Marías. Estamos en este proceso, ¿no? De reconstrucción que está viviendo Esteban de su feudo, de su casa, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar. Ahí sí te paso la voz, Sofi, desde donde dice las mujeres, que es donde nos quedamos. Gracias. Las mujeres de los inquilinos hacían turnos para servir en la casa patronal, y ellas se encargaron de mi huerta. Pronto vi las primeras flores en el jardín que tracé con mi propia mano, y que con muy pocas modificaciones es el mismo que existe hoy día. En esa época la gente trabajaba sin chistar. Creo que mi presencia les devolvió la seguridad y vieron que poco a poco esa tierra se convertía en un lugar próspero. Eran gente buena y sencilla, no había revoltosos. También es cierto que eran muy pobres e ignorantes. Antes que yo llegara, se limitaban a cultivar sus pequeñas chacras familiares que les daban lo indispensable para no morirse de hambre, siempre que no los golpeara alguna catástrofe, como sequía, helada, peste, hormiga o caracol, en cuyo caso las cosas se les ponían muy difíciles. Conmigo todo eso cambió. Fuimos recuperando los potreros uno por uno, reconstruimos el gallinero y los establos, y comenzamos a trazar un sistema de riego para que las siembras no dependieran del clima, sino de algún mecanismo científico. Pero la vida no era fácil, era muy dura. A veces yo iba al pueblo y volvía con un veterinario que revisaba a las vacas y a las gallinas, y de paso echaba una mirada a los enfermos. No es cierto que yo partiera del principio de que si los conocimientos del veterinario alcanzaban para los animales, también servían para los pobres, como dice mi nieta cuando quiere ponerme furioso. Lo que pasaba era que no se conseguían médicos por esos andurriales. Los campesinos consultaban a una médica indígena que conocía el poder de las hierbas y de la sugestión, a quien le tenían una gran confianza, mucha más que al veterinario. Las parturientas daban a luz con ayuda de las vecinas, de la oración y de una comadrona que casi nunca llegaba a tiempo, porque tenía que hacer el viaje en burro, pero que igual servía para hacer nacer a un niño, que para sacarle el ternero a una vaca atravesada. Los enfermos graves, esos que ningún encantamiento de la médica ni pócima del veterinario podían curar, eran llevados por Pedro II García o por mí en una carreta al Hospital de las Monjas, donde a veces había algún médico de turno que los ayudaba a morir. Los muertos iban a parar con sus huesos a un pequeño camposanto junto a la parroquia abandonada, al pie del volcán, donde ahora hay un cementerio como Dios manda. Una o dos veces al año yo conseguía un sacerdote para que fuera a bendecir las uniones, los animales y las máquinas, bautizar a los niños y decir alguna oración atrasada a los difuntos. Las únicas diversiones eran capar a los cerdos y a los toros, las peleas de gallos, la rayuela y las increíbles historias de Pedro García, el viejo, que en paz descanse. Era el padre de Pedro II y decía que su abuelo había combatido en las filas de los patriotas que echaron a los españoles de América. Enseñaba a los niños a dejarse picar por las arañas y tomar orina de mujer encinta para inmunizarse. Conocía casi tantas hierbas como la medicina, pero se confundía con el momento de decidir su aplicación y cometía algunos errores irreparables para sacar muelas. Sin embargo, reconozco que tenía un sistema insuperable que le había dado justa fama en toda la zona. Era una combinación de vino tinto y Padre Nuestros, que sumía al paciente en trance hipnótico. A mí me sacó una muela sin dolor y si estuviera vivo sería mi dentista. Perdón un ratito, voy a cerrar la puerta.
Ay, no, no han llevado llave, perdónenme. Voy a tener que ir a abrir la puerta. Tranqui, Sofi, no te preocupes. Más bien Puede ahí, seguir Karen. alguien, porfis. Lo siento. No te preocupes, Sofi, tranquila. Gracias. Karen, ¿nos puedes ayudar, porfa? Ya, empiezo desde muy pronto, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Voy a apagar la cámara, ¿ya? no te preocupes. Ya, muy pronto empecé a sentirme a gusto en el campo. Mis vecinos más próximos quedaban a una buena distancia al lomo de caballo, pero a mí no me interesaba la vida social. Me complacía la soledad y además tenía mucho trabajo entre las manos. Me fui convirtiendo en un salvaje. Se me olvidaron las palabras, se me acortó el vocabulario. Me puse muy mandón. Como no tenía la necesidad de aparentar ante nadie, se acentuó el mal carácter que siempre he tenido. Todo me daba rabia, me enojaba. Cuando veía a los niños rodando a las cocinas para robarse el pan, cuando las gallinas alborotaban en el patio, cuando los gorriones invadían los maizales, cuando el mal humor empezaba a estorbarme y me sentía incómodo en mi propio pellejo, salía a cazar. Me levantaba mucho antes que amaneciera y partía con una escopeta al hombro, mi morral y mi perro perdiguero. Me gustaba la cabalgata en oscuridad, el frío del amanecer, el largo acecho en la sombra, el silencio, el olor de la pólvora y la sangre, sentir contra el hombro recular el arma con un golpe seco y ver a la presa caer pataleando. Eso me tranquilizaba. Y cuando regresaba de una cacería con 4 conejos miserables en el morral y unas perdices tan perforadas que no servían para cocinarlas, medio muerto de fatiga y lleno de barro, me sentía aliviado y feliz. Cuando pienso en esos tiempos me da una gran tristeza. La vida se me pasó muy rápido. Si volviera a empezar, hay algunos errores que no cometería, pero en general no me arrepiento de nada. Sí, he sido un buen patrón, de eso no hay duda. Los primeros meses, Esteban Trueba estuvo tan ocupado canalizando el agua, cavando pozos, sacando piedras, limpiando potreros y reparando los gallineros y los establos, que no tuvo tiempo de pensar en nada. Se acostaba rendido y se levantaba al alba, tomaba un magro desayuno en la cocina y partía a caballo a vigilar las labores del campo. No regresaba hasta el atardecer. A esa hora hacía la única comida completa del día, solo en el comedor de la casa. Los primeros meses se hizo el propósito de bañarse y cambiarse de ropa diariamente a la hora de cenar, como había oído que hacían los colonos ingleses en las más lejanas aldeas del Asia y del África. Para no perder la dignidad y el señorío, se vestía con su mejor ropa, se afeitaba y se ponía en el gramófono las mismas arias de sus óperas preferidas, todas las noches. Pero poco a poco se dejó vencer por la rusticidad y aceptó que no tenía vocación de petimetre, especialmente si no había nadie que pudiera apreciar el esfuerzo. Dejó de afeitarse, se cortaba el pelo cuando le llegaba por los hombros y siguió bañándose solo porque tenía el hábito muy arraigado, pero se despreocupó de su ropa y de sus modales. Fue convirtiéndose en un bárbaro. Antes de dormir leía un rato o jugaba ajedrez. Había desarrollado la habilidad de competir contra un libro sin hacer trampas y de perder las partidas sin enojarse. Sin embargo, la fatiga del trabajo no fue suficiente para sofocar su naturaleza fornida y sensual. Empezó a pasar malas noches. Las frazadas le parecían muy pesadas, las sábanas demasiado suaves. Su caballo le jugaba malas pasadas y de repente se convertía en una hembra formidable, una montaña dura y salvaje de carne, sobre la cual cabalgaba hasta molerse los huesos. Los tibios y perfumados melones de la huerta le parecían descomunales, buscando en el agrio olor del sudor de la bestia la semejanza con aquel aroma lejano y prohibido de sus primeras prostitutas. En la noche se acaloraba con pesadillas de mariscos podridos, de trozos enormes de res descuartizada, de sangre, de semen, de lágrimas. Despertaba tenso con el sexo como un fierro entre las piernas, más rabioso que nunca. Para aliviarse, corría a zambullirse desnudo en el río y se hundía en las aguas heladas hasta perder la respiración. Pero entonces creía sentir unas manos invisibles que le acariciaban las piernas. Vencido, se dejaba flotar a la deriva,
sintiéndose abrazado por la corriente, besado por los guarizapos, fustigado por las cañas de la orilla. Al poco tiempo, su apremiante necesidad era notoria. No se calmaba ni con inmersiones nocturnas en el río, ni con infusiones de canela, ni colocando piedra lumbre debajo del colchón, ni siquiera con los manipuleos vergonzantes que en el internado ponían locos a los muchachos. Los dejaban ciegos y los sumían en la condenación eterna. Cuando comenzó a mirar con ojos de conqui- con concupiscencia a las aves del corral, a los niños que jugaban desnudos en el huerto y hasta a la masa cruda del pan, comprendió que su virilidad no se iba a calmar con sustitutos de sacristán. Su sentido práctico le indicó que tenía que buscarse una mujer, y una vez tomada la decisión, la ansiedad que lo consumía se calmó y su rabia pareció aquietarse. Ese día amaneció sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Pedro García, el viejo, lo vio salir silbando camino al establo y movió la cabeza inquieto. El patrón anduvo todo el día ocupado en el arado de un potrero que acababa de hacer limpiar y que había destinado a plantar maíz. Después se fue con Pedro II García a ayudar a una vaca que a esas horas trataba de parir y tenía el ternero atravesado. Tuvo que introducirle el brazo hasta el codo para voltear al crío y ayudarlo a asomar la cabeza. La vaca se murió de todos modos, pero eso no lo puso de mal humor. Ordenó que alimentaran al ternero con una botella, se lavó en un balde y volvió a montar. Normalmente era su hora de comida, pero no tenía hambre, no tenía ninguna prisa, porque ya había hecho su elección. Había visto a la muchacha muchas veces cargando en la cadera a su hermanito moquillento, con un saco en la espalda o con un cántaro de agua del pozo en la cabeza. La había observado cuando lavaba la ropa, agachada en las piedras planas del río, con sus piernas morenas pulidas por el agua, refregando los trapos descoloridos con sus toscas manos de campesina. Era de huesos grandes y rostro ahindiado, con las facciones anchas y la piel oscura de expresión apacible y dulce. Su amplia boca carnosa conservaba todavía todos los dientes y cuando sonreía se iluminaba, pero lo hacía muy poco. Tenía la belleza de la primera juventud, aunque él le podía ver que se marchitaría muy pronto, como sucede a las mujeres nacidas para parir muchos hijos, trabajar sin descanso y enterrar a sus muertos. Se llamaba Pancha García y tenía 15 años. Cuando Esteban Trueba salió a buscarla, ya había caído la tarde y estaba más fresco. Recorrió con su caballo al paso las largas alamedas que dividían los potreros, preguntando por ella a los que pasaban, hasta que la vio por el camino que conducía a su rancho. Iba doblada por el peso de un haz de espino para el fogón de la cocina, sin zapatos, cabizbaja. La miró desde la altura del caballo y sintió al instante la urgencia del deseo que había estado molestándolo durante tantos meses. Se acercó al trote hasta colocarse a su lado. Ella lo oyó, pero siguió caminando sin mirarlo, por la costumbre ancestral de todas las mujeres de su estirpe de bajar la cabeza ante el macho. Esteban se agachó y le quitó el fardo. Lo sostuvo un momento en el aire y luego lo arrojó con violencia a la vera del camino. Alcanzó a la muchacha con un brazo por la cintura y la levantó con un resoplido bestial, acomodándola delante de la montura, sin que ella opusiera ninguna resistencia. Espolió el caballo y partieron al galope en dirección al río. Desmontaron sin intercambiar ni una palabra y se midieron con los ojos. Esteban se soltó el ancho cinturón de cuero y ella retrocedió, pero la atrapó de un manotazo. Cayeron abrazados entre las hojas de los eucaliptos. Esteban no se quitó la ropa. La acometió con fiereza, incrustándose en ella sin preámbulos, con una brutalidad inútil. Se dio cuenta, demasiado tarde, por las salpicaduras sangrientas en su vestido, que la joven era virgen, pero ni la humilde condición de Pancha, ni las apremiantes exigencias de su apetito le permitieron tener contemplaciones. Pancha García no se defendió, no se quejó, no cerró los ojos. Se quedó de espaldas, mirando al cielo, con expresión despavorida, hasta que sintió que el hombre se desplomaba con un gemido a su lado. Entonces
Empezó a llorar suavemente. Antes que ella, su madre, y antes que su madre, su abuela, habían sufrido el mismo destino de perra. Esteban Trueba se acomodó los pantalones, se cerró el cinturón, la ayudó a ponerse de pie y la sentó en el anca de su caballo. Emprendieron el regreso. Él iba silbando, ella seguía llorando. Antes de dejarla en su rancho, el patrón la besó en la boca. Desde mañana quiero que trabajes en la casa, dijo. Pancha asintió sin levantar la vista. También su madre y su abuela habían servido en la casa patronal. Esa noche, Esteban Trueba durmió como un bendito, sin soñar con Rosa. En la mañana se sentía pleno de energía, más grande y poderoso. Se fue al campo canturreando y a su regreso Pancha estaba en la cocina, afanada revolviendo el manjar blanco en una gran olla de cobre. Esa noche le esperó con impaciencia, y cuando se callaron los ruidos domésticos en la vieja casona de adobe y empezaron los trajines nocturnos de las ranas, sintió la presencia de la muchacha en el umbral de su puerta. Ven, Pancha, la llamó. No era una orden, sino más bien una súplica. Esa vez Esteban se dio el tiempo para gozarla y para hacerla gozar. La recorrió tranquilamente, aprendiendo de memoria el olor ahumado de su cuerpo y de su ropa lavada con ceniza y estirada con plancha a carbón. Conoció la textura de su pelo negro y liso, de su piel suave en los sitios más recónditos y áspera y callosa en los demás, de sus labios frescos, de su sexo sereno y su vientre amplio. La deseó con calma y la inició en la ciencia más secreta y más antigua. Probablemente fue feliz esa noche y algunas noches más, retosado como dos cachorros en la gran cama de fierro forjado que había sido del primer trucha y que ya estaba medio coja, pero aún podía resistir las embestidas del amor. A Pancha García le crecieron los senos y se le redondearon las caderas. A Esteban Trucha le mejoró por un tiempo el mal humor y comenzó a interesarse en sus inquilinos. Los visitó en sus ranchos de miseria. Descubrió en la penumbra de uno de ellos un cajón relleno con papel de periódico donde compartían el sueño un niño de pecho y una perra recién parida. En otro, vio a una anciana que estaba muriéndose desde hace 4 años y tenía los huesos asomados por las llagas de la espalda. En un patio conoció a un adolescente idiota, babeando con una soga al cuello, atado a un poste, hablando cosas de otros mundos, desnudo y con un sexo de mulo que refregaba incansablemente contra el suelo. Se dio cuenta por primera vez que el peor abandono no era el de las tierras y los animales, sino de los habitantes de las Tres Marías, que habían vivido en el desamparo desde la época en que su padre se jugó la dote y la herencia de su madre. Decidió que era tiempo de llevar un poco de civilización a ese rincón perdido entre la cordillera y el mar. En las Tres Marías comenzó una fiebre de actividad que sacudió la modorra. Esteban Trueba puso a trabajar a los campesinos como nunca lo habían hecho. Cada hombre, mujer, anciano y niño que pudiera tenerse en sus dos piernas fue empleado por el patrón. Ansioso por recuperar en pocos meses los años de abandono, hizo construir un granero y despensas para guardar alimentos para el invierno. Hizo salar la carne de caballo y ahumarla de cerdo y puso a las mujeres a hacer dulces y conservas de frutas. Modernizó la lechería, que no era más que un galpón lleno de estiércol y moscas, y obligó a las vacas a producir suficiente leche. Inició la construcción de una escuela de 6 aulas, porque tenía la ambición de que todos los niños y adultos de las Tres Marías debían aprender a leer, escribir y sumar, aunque no era partidario de que adquirieran otros conocimientos, para que no se les llenara la cabeza de ideas inapropiadas a su estado y condición. Sin embargo, no pudo conseguir un maestro que quisiera trabajar en esas lejanías, y ante la dificultad para atrapar a los chiquillos con promesas de azotes y caramelos para alfabetizarlos él mismo, abandonó esa ilusión y dio otros usos a la escuela. Su hermana Férula le enviaba desde la capital los libros que le encargaba. Era literatura práctica. Con ellos aprendió a poner inyecciones, colocándoselas en las piernas, y fabricó una radio a galena. Gastó sus primeras ganancias en comprar telas rústicas, una máquina de coser, una caja de píldoras homeopáticas con su manual de instrucciones, una enciclopedia y un cargamento de silabarios, cuadernos y lápices.
Acarició el proyecto de hacer un comedor donde todos los niños recibieran una comida completa al día para que crecieran fuertes y sanos y pudieran trabajar desde pequeños. Pero comprendió que era cosa de locos obligar a los niños a trasladarse desde cada extremo de la propiedad por un plato de comida, de modo que cambió el proyecto por un taller de costura. Pancha García fue la encargada de desentrañar los misterios de la máquina de coser. Al principio creía que era un instrumento del diablo dotado de vida propia y se negaba a aproximársele, pero él fue inflexible y ella acabó por dominarla. Trucha organizó una pulpería. Era un modesto almacén donde los inquilinos podían comprar lo necesario, sin tener que hacer el viaje en la carretera hasta San Lucas. El patrón compraba las cosas al por mayor y los revendía al mismo precio a sus trabajadores. Impuso un sistema de vales, que primero funcionó como una forma de crédito y con el tiempo llegó a reemplazar al dinero legal. Con sus papeles rosados se compraba todo en la pulpería y se pagaban los sueldos. Cada trabajador tenía derecho, además de los famosos papelitos, a un trozo de tierra para cultivar en su tiempo libre, 6 gallinas por familia al año, una porción de semillas, una parte de la cosecha que cubriera sus necesidades, pan y leche para el día y 50 pesos que se repartían para Navidad y para las fiestas patrias entre los hombres. Las mujeres no tenían esa bonificación, aunque trabajaran con los hombres de igual a igual, porque no se les consideraba jefes de familia, excepto en el caso de las viudas. El jabón de el jabón de lavar, la lana para tejer y el jarabe para fortalecer los pulmones eran distribuidos gratuitamente, porque Trueba no quería a su alrededor gente sucia, con frío o enferma. Un día leyó en la enciclopedia las ventajas de una dieta equilibrada y comenzó su manía de las vitaminas, que había de durarle por el resto de la vida. Sufría rabietas cada vez que comprobaba que los campesinos daban a los niños solo el pan y alimentaban a los cerdos con la leche y los huevos. Empezó a hacer reuniones obligatorias en la escuela para hablarles de las vitaminas y de paso informarlos sobre las noticias que conseguía captar mediante los escarceos con la radio galena. Pronto se aburrió de perseguir la onda con el alambre y encargó a la capital una radio transoceánica, provista de 2 enormes baterías. Con ella podía captar algunos mensajes coherentes en medio de un ensordecedor barullo de sonidos de ultramar. Así se enteró de la guerra de Europa y siguió los avances de las tropas en un mapa que colgó en el pizarrón de la escuela y que iba marcando con alfileres. Los campesinos lo observaban estupefactos, sin comprender ni remotamente el propósito de clavar un alfiler en el color azul y al día siguiente correrlo al color verde. No podían imaginar el mundo del tamaño de un papel suspendido en el pizarrón, ni a los ejércitos reducidos a la cabeza de un alfiler. En realidad, la guerra, los inventos de la ciencia, el progreso de la industria, el precio del oro y las extravagancias de la moda los tenían sin cuidado. Eran cuentos de hadas en que nada modificaba la estrechez de su existencia. Para aquel impávido auditorio, las noticias de la radio eran lejanas y ajenas, y el aparato se desprestigió rápidamente cuando fue evidente que no podía pronosticar el estado del tiempo. El único que demostraba interés por los mensajes venidos del aire era Pedro II García. Gracias, Cari. Ya, listo. Tati, ¿nos puedes ayudar, por favor? Listo. Ahí, perdón que te interrumpa, es una mala traducción, no es de Esteban Truche, Esteban Trueba, ¿no? Hay una cuestión aquí de redacción, así. Allá, porque en el libro también está así, en el que yo tengo. Ah, mira, no, yo tengo como Trueba, no puede ser Trucha, porque Ah, no tendría ya, sentido. Mejor Esteban allá, Trueba, sí. Ajá. listo. Sí, yo también decía, yo dándote aparte, dije, ¿quién será? No, pues, Listo. dale, gracias. Esteban Trueba compartió con él muchas horas, primero junto a la radio galena y después con la de batería, esperando el milagro de una voz anónima y remota que los pusiera en contacto con la civilización. Esto, sin embargo, no consiguió acercarlos. Trueba sabía que ese rudo campesino era más inteligente que los demás. Era el único que sabía leer y era capaz de mantener una conversación de más de 3 frases. Era lo más parecido a un amigo que tenía en 100 kilómetros a la redonda, pero su
Tal orgullo le impedía reconocerle ninguna virtud, excepto aquellas propias de su condición de buen peón de campo. Tampoco era partidario de las familiaridades con los subalternos. Por su parte, Pedro II lo odiaba, aunque jamás había puesto nombre a ese sentimiento tormentoso que le abrazaba el alma y lo llenaba de confusión. Era una mezcla de miedo y de rencorosa admiración. Presentía que nunca se atrevería porque era el patrón. Tendría que soportar sus rabietas, sus órdenes desconsideradas y su prepotencia durante el resto de su vida. En los años en que las Tres Marías estuvo abandonada, él había asumido en forma natural el mando de la pequeña tribu que sobrevivió a estas tierras olvidadas. Se había acostumbrado a ser respetado, a mandar, a tomar decisiones y a no tener más que el cielo sobre su cabeza. La llegada del patrón le cambió la vida, pero no podía dejar de admitir que ahora vivían mejor, que no pasaban hambre y que estaban más protegidos y seguros. Algunas veces Trueba creyó verle en los ojos un destello asesino, pero nunca pudo reprocharle una insolencia. Pedro II obedecía sin chistar, trabajaba sin quejarse, era honesto y parecía leal. Si veía pasar a su hermana Pancha por el corredor de la casa patronal, con el vaivén pesado de la hembra satisfecha, agachaba la cabeza y callaba. Pancha García era joven y el patrón era fuerte. El resultado predecible de su alianza comenzó a notarse a los pocos meses. Las venas de las piernas de la muchacha aparecieron como lombrices en su piel morena. Se hizo más lento su gesto y lejana su mirada. Perdió interés en los retosos descarados de la cama de fierro forjado y rápidamente se le engrosó la cintura y se le cayeron los senos, con el peso de una nueva vida que crecía en su interior. Esteban tardó bastante en darse cuenta, porque casi nunca la miraba, y pasado el entusiasmo del primer momento, tampoco la acariciaba. Se limitaba a utilizarla como una medida higiénica que aliviaba la tensión del día y le brindaba una noche sin sueños. Pero llegó un momento en que la gravidez de Pancha fue evidente, incluso para él. Le tomó repulsión. Empezó a verla como un enorme envase que contenía una sustancia informe y gelatinosa, que no podía reconocer como un hijo suyo. Pancha abandonó la casa del patrón y regresó al rancho de sus padres, donde no le hicieron preguntas. Siguió trabajando en la cocina patronal, amasando el pan y cociendo a máquina, cada día más deformada por la maternidad. Dejó de servir la mesa a Esteban y evitó encontrarse con él, puesto que ya nada tenía que compartir. Una semana después que ella salió de su cama, él volvió a soñar con Rosa y despertó con las sábanas húmedas. Miró por la ventana y vio a una niña delgada que estaba colgando en un alambre la ropa recién lavada. No parecía tener más de 13 o 14 años, pero estaba completamente desarrollada. En ese momento se volvió y lo miró. Tenía la mirada de una mujer. Pedro García vio al patrón salir silbando camino al establo y movió la cabeza inquieto. En el transcurso de los 10 años siguientes, Esteban Trueba se convirtió en el patrón más respetado de la región. Construyó casas de ladrillo para sus trabajadores, consiguió un maestro para la escuela y subió el nivel de vida de todo el mundo en sus tierras. Las Tres Marías era un buen negocio que no requería ayuda del Filón de Oro, sino, por el contrario, sirvió de garantía para prorrogar la concesión de la mina. El mal carácter de Trueba se convirtió en una leyenda y se acentuó hasta llegar a incomodarlo a él mismo. No aceptaba que nadie le replicara y no toleraba ninguna contradicción. Consideraba que el menor desacuerdo era una provocación. También se acrecentó su concupiscencia. No pasaba ninguna muchacha de la pubertad a la edad adulta sin que la hiciera probar el bosque, la orilla del río o la cama de fierro forjado. Cuando no quedaron mujeres disponibles en las Tres Marías, se dedicó a perseguir a las de las otras haciendas, violándolas en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier lugar del campo, generalmente al atardecer, no se preocupaba de hacerlo a escondidas, porque no le temía a nadie.
En algunas ocasiones llegaron hasta las Tres Marías un hermano, un padre, un marido o un patrón a pedirle cuentas, pero ante su violencia descontrolada, esas visitas de justicia o de venganza fueron cada vez menos frecuentes. La fama de su brutalidad se extendió por toda la zona y causaba envidiosa admiración entre los machos de su clase. Los campesinos se escondían a las muchachas y apretaban los puños inútilmente, pues no podían hacerle frente. Esteban Trueba era más fuerte y tenía impunidad. 2 veces aparecieron cadáveres de campesinos de otras haciendas, acribillados a tiros de escopeta, y a nadie le cupo duda que había que buscar al culpable en las Tres Marías. Pero los gendarmes rurales se limitaron a anotar el hecho en su libro de actas, con la trabajosa caligrafía de los semianalfabetos, agregando que habían sido sorprendidos robando. La cosa no paró ahí. Trueba siguió labrando su prestigio de rajadiablos, sembrando la región de bastardos, cosechando el odio y almacenando culpas que no le hacían medir, porque se le había curtido el alma y acallado la conciencia con el pretexto del progreso. En vano, Pedro II García y el viejo, cura del hospital, de las monjas trataron de sugerirle que no eran las casitas de ladrillo ni los litros de leche los que hacían un buen patrón o un buen cristiano, sino dar a la gente un sueldo decente en vez de papelitos rosados, un horario de trabajo que no les moliera los riñones y un poco de respeto y dignidad. Trueba no quería oír hablar de esas cosas que, según él, olían a comunismo. Son ideas degeneradas, mascullaba, ideas bolcheviches para solvitarme a los inquilinos. ¿No se dan cuenta que esta pobre gente no tiene cultura ni educación? No pueden asumir responsabilidades. Son niños. ¿Cómo van a saber de lo que les conviene? Sin mí estarían perdidos. La prueba es que cuando doy vuelta la cara, se va todo al diablo y empiezan a hacer burradas. Son muy ignorantes. Mi gente está muy bien. ¿Qué más quieren? No les falta nada. Si se quejan, es de puro malagradecidos. Tienen casas de ladrillo. Me preocupo de sonarle los mocos y quitar los parásitos a sus chiquillos, de llevarlos vacunas y enseñarles a leer. ¿Hay otro fundo por aquí que tenga su propia escuela? No. Siempre que puedo les llevo al cura para que les diga unas misas. Así es que no se ve por qué viene el cura a hablarme de justicia. No tiene que meterse en lo que no sabe y no es de su incumbencia. Quisiera verlo a cargo de esta propiedad, a ver si se iba a andar con remilgos. Con esos pobres diablos hay que tener mano dura. Es el único lenguaje que entienden. Si uno se ablanda, no lo respetan. No niego que muchas veces he sido severo, pero siempre he sido justo. He tenido que enseñarles de todo, hasta comer, porque si fuera por ellos, se alimentaban de puro pan. Si me descuido, les dan la leche y los huevos a los chanchos. ¿No saben limpiarse el traste y quieren derecho a voto? Si no saben dónde están parados, ¿cómo van a saber de política? Son capaces de votar por los comunistas, como los mineros del norte, que con sus huelgas perjudicaban a todo el país, justamente cuando el precio del mineral está en su punto máximo. Mandar a la tropa es lo que haría yo en el norte, para que les corra bala, a ver si aprenden de una vez por todas. Por desgracia, el garrote es lo único que funciona en estos países. No estamos en Europa. Aquí lo que se necesita es un gobierno fuerte, un patrón fuerte. Sería muy lindo que fuéramos todos iguales, pero no lo somos. Eso salta a la vista. Aquí el único que sabe trabajar soy yo, y los desafío a que me prueben lo contrario. Me levanto el primero y me acuesto el último en esta maldita tierra. Si fuera por mí, mandaba todo al carajo y me iba a vivir como un príncipe a la capital. Pero tengo que estar aquí, porque si me ausento, aunque sea por una semana, esto se viene al suelo y estos infelices empiezan a morirse de hambre. Acuérdense cómo era cuando yo llegué hace 9 o 10 años. Una desolación. Era una ruina de piedras y buitres, una tierra de nadie.
Estaban todos los potreros abandonados. A nadie se le había ocurrido canalizar el agua. Se contentaban con plantar 4 lechugas mugrientas en sus patios y dejaron que todo lo demás se hundiera en la miseria. Fue necesario que yo llegara para que aquí hubiera orden, ley, trabajo. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? He trabajado también, que ya compré los 2 fundos vecinos y esta propiedad es la más grande y la más rica de toda la zona. La envidia de todo el mundo, un ejemplo, un fundo modelo. Y ahora que la carretera pasa por el lado, se ha duplicado su valor. Si quisiera venderlo, podría irme a Europa a vivir de mis rentas, pero no me voy. Me quedo aquí, machucándome. Lo hago por esta gente. Sin mí estarían perdidos. Si vamos al fondo de las cosas, no sirven ni para hacer los mandados. Siempre lo he dicho, son como niños. No hay uno que pueda hacer lo que tiene que hacer sin que tenga que estar yo detrás, asusándolo. Y después me vienen con el cuento de que somos todos iguales, para morirse de risa, carajo. A su madre y hermana enviaba cajones con frutas, carnes saladas, jamones, huevos frescos, gallinas vivas y en escabeche, harina, arroz y granos por sacos, quesos del campo y todo el dinero que podían necesitar, porque eso no le faltaba. Las 3 Marías y la mina producían como era debido por primera vez desde que Dios puso aquello en el planeta. Como le gustaba decir a quien quisiera oírlo. A doña Esther y a Férula daba lo que nunca misionaron, pero no tuvo tiempo en todos esos años para irlas a visitar, aunque fuera de paso en alguno de sus viajes al norte. Estaba tan ocupado en el campo, en las nuevas tierras, que había comprado y en otros negocios a los que empezaba a echarle el guante, que no podía perder su tiempo junto al hecho de un enfermo. Además existía el correo que los mantenía en contacto y el tren que le permitía mandar todo lo que quisiera. No tenía necesidad de verlas, todo se podía decir por carta, todo menos lo que no quería que supieran, como la recua de bastardos que iban naciendo, como por arte de magia. Bastaba tumbar a una muchacha en el potrero y quedaba preñada inmediatamente. Era cosa del demonio. Tanta fertilidad era insólita. Estaba seguro que la mitad de los críos no eran suyos. Por eso, decidió que aparte del hijo de Pancha García, que se llamaba Esteban, como él, y que no había duda de que su madre era virgen cuando la poseyó. Los demás podían ser sus hijos y no podían no serlo. Y siempre era mejor pensar que no lo eran. Cuando llegaba a su casa alguna mujer con un niño en los brazos para reclamar el apellido o alguna ayuda, la ponía en el camino con un par de billetes en la mano y la amenazaba de que si volvía a importunarlo, la sacaría a rebencazos, para que no le quedara ganas de andar meneando el rabo al primer hombre que viera y después acusarlo a él. Así fue como nunca se enteró del número exacto de sus hijos, y en realidad el asunto no le interesaba. Pensaba que cuando quisiera tener hijos buscaría una esposa de su clase, con bendición de la iglesia, porque los únicos que contaban eran los que llevaban el apellido del padre. Los otros era como si no existieran. Que no le fueran con la monstruosidad de que todos nacen con los mismos derechos y heredan igual, porque en ese caso se iba todo al carajo y la civilización regresaba a la edad de piedra. Se acordaba de Nibia, la madre de Rosa, quien después de que su marido renunció a la política, aterrado por el aguardiente envenenado, inició su propia campaña política. Su encadenada con otras damas en las rejas del Congreso y de la Corte Suprema, provocando un bochornoso espectáculo que ponía en ridículo a sus maridos. Sabía que Nibia salía en la noche a pegar pancartas sufragistas en los muros de la ciudad y era capaz de pasear por el centro a plena luz del mediodía de un domingo, con una escoba en la mano y un berrete en la cabeza, pidiendo que las mujeres tuvieran los derechos de los hombres, que pudieran votar y entrar a la universidad, pidiendo también que todos los niños gozaran de la protección de la ley, aunque fueran bastardos. Gracias, Esa Tati. se... Muchas gracias. Creo que vamos hasta ahí por temas de tiempo. Y bueno, ya
nos quedamos a solamente 2 hojitas de acabar el capítulo. Súper bien, porque eso nos permitirá el martes terminar de leerlo junto con el análisis extenso y ya pasar al tercero, ¿no? Bien interesante este capítulo fuerte. Yo creo que hay mucha controversia aquí, ¿no? Al final Esteban hizo un bien, no hizo un bien, ayudó al progreso, no, está bien lo que se hace, no, más allá de la moral, que, ¿cómo ven ustedes la narrativa? ¿Qué cosas les van como tocando? El tema también del funcionamiento de los feudos, tantas cosas que han ido saliendo, ¿no? El rol de la mujer en estos casos también, ¿no? A veces muy abusada, tratada como objeto, en fin. Y también acercarnos un poco a la historia de cómo fue esto de la reforma agraria, ¿no? Cómo eran realmente los feudos contados desde una novela, es muy interesante. Así que bueno, vamos a ir haciendo 3 grupos, estamos 16 personas, vamos a hacer 3 grupitos, tenemos 15 a 20 minutos máximo para conversar, vamos a ir midiendo los tiempos. Le voy a pedir a Tati, no sé si nos podría ayudar Tati con el grupo 1, moderando nada más. Ok, Yo me voy a ir al grupo 2 y Alexis va a estar en el grupo 3. Así que bueno, demos ahí para poder ir y vamos uniéndonos a los grupos, ya nos encontramos más luego acá en la sala grande. Así que bueno, vamos por ahí. Vamos ingresando, denle en aceptar para que puedan ir entrando. Muy bien, yo me voy a el 2. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal la lectura de hoy día? ¿Qué cosas les ha parecido interesante? ¿Qué imágenes han ido asomando ahí en lo que hemos leído? ¿Qué reflexiones les trae todo esto que vamos sintiendo y viviendo junto con la narrativa de Isabel Allende? Y sobre todo, cómo nos va impactando la historia, ¿no? No sé si quisiéramos compartir algo, alguna reflexión, alguna imagen o algo que vaya como surgiendo para poder armar diálogo. Adelante, Jorge, te escuchamos. ¿Cómo están, queridos compañeros? Buenas noches. Bueno, en realidad es un capítulo fuerte, ¿no? Esta descripción del comportamiento de Esteban Trueba, eh, refiriéndonos a la historia de repente en cada uno de nuestros países, ¿no? Siempre ha sido ese abuso, ¿no? De los patrones con respecto a sus trabajadores y especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces hay un tema interesante. Y un poco algo que no lo habíamos conversado, hemos conversado del estilo narrativo, ¿no? Hemos conversado también del tiempo, pero también sería interesante conversar del tono. O sea, ¿cuál es el tono que utiliza la escritora, que no es la narradora necesariamente, sino es lo que ella quiere que nosotros, cómo reaccionemos frente a ello, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo que mi esposa en una época me contaba lo que había pasado con su abuelita más que con su mamá, ¿no? Que había sido raptada también por un patrón en una época, ¿no? Y, digamos, mi esposa era de Amazonas, un departamento que es fronterizo, ¿no? Con Colombia, ¿no? Y para el norte, y eso era un común, ¿no? Un común denominador, ¿no? Entonces, pienso que está narrado muy, muy crudamente aquí esa situación, ¿no? Y bueno, ya han pasado muchos años y no sé si en algunos lugares todavía se mantendrá esta situación, pero eso es lo que para mí ha sido, ¿no? El tono de la narradora, creo yo, es para generar como un rechazo, pero más para las mujeres que los hombres. No, eso es mi primera opinión. Gracias, Jorge. Muy interesante lo que traes. Yo también siento que el tono se va construyendo, ¿no? Como tú dices, por ciertas ambiente que va creciendo ya desde el inicio del capítulo con el conflicto, como decía, estas dos figuras muy potentes, ¿no? Donde ya se ve lo femenino como oprimido frente a la figura masculina con Férula y Esteban. Y ahí ya comienza un primer conflicto medio complejo, donde, claro, aparece el tema de la madre, todavía no con tanta fuerza, pero como un tema complementario, ¿no? La muerte, la decadencia, la madre ahí invalidada, como una especie de opresión que tiene Férula, ¿no? Y después las imágenes fuertes, a mí me han impactado mucho las descripciones también, que como tú dices, hacen un ambiente, un tono narrativo, que ya lo vamos a ir viendo,
cómo se va construyendo. Ahora en el análisis del martes justamente se habla del tono narrativo que construye estas imágenes, ¿no? Estas situaciones, em, donde aparecen pequeños momentos que a mí me han impactado, por ejemplo, los niños. Primera imagen que no me quiero de la cabeza, estos niños defecando al lado del perro pulgoso, ¿no? Que cuando apenas llega Esteban. Después esta otra imagen fuerte que me causa un poco de estremecimiento, este joven amarrado en un patio, dicen con un miembro de mulo, le dicen, ¿no? Al aire y golpeando a todo lado. Después toda la brutalidad de Esteban siendo pasando de una especie de reprimido a un completo depredador. Alguien por ahí en la sala anterior había hablado, en el momento anterior le hemos dicho que toda esta represión que tiene Esteban algún rato va a salir. Alguien por ahí comentaba, no me acuerdo si está aquí, pero parece que alguien comentaba el martes, ¿no? Y que todo lo reprimido de Esteban termina volcándose de una especie de predador sexual. No sé si la palabra es muy fuerte, ¿no? Pero parecería que sí, ¿no? Son imágenes muy poderosas. A mí también me remiten a los pasados ancestrales indígenas, sobre todo en los tiempos de campo, donde era muy común las violaciones, ciertamente. Yo he tenido testimonios muy cercanos de gente que ha sido violada y me llama la atención porque yo he escuchado siempre que es como generacional, ¿no? Madre, abuela y ahora hija, dicen en el texto, ¿no? Son las tres violadas y las tres trabajando en la misma casa desde... ¡Wow! Entonces, bien interesante. Gracias, Jorge, porque sí, no podemos deslindar, perdón, en este capítulo el ambiente que nos trae, porque es bien poderoso, ¿no? La crudeza con la que narra. No sé si alguien más quisiera comentar, Sofi, Irma, Ricky, Sí, Juan. sí, gracias, Daniela. A ver, ya comento yo. Sí, es bastante cruda la descripción, ¿no? Y también me trae a la memoria algún momento leí las novelas de Jorge Icaza, ¿no? Hay una, no sé si Huasipungo o Cholos, que creo que es ese contexto mismo de la pobreza, del abusar de la gente de alguna forma pobre o ignorante, ¿no? Pero también veo en este contexto en la novela los contrastes, ¿no? El contraste de que por un lado él se acordó de Nibia, una mujer que pues ella sí se dedicó a la política y exigía los derechos de los hijos bastardos, ¿no? Lo que él pues hacía a escondidas y abusaba de su poder en la hacienda, ¿no? Igual ese contraste de, claro, yo tengo el poder y abuso de las mujeres, de los más débiles en este caso, ¿no? Pero también justifico eso con todo lo que les doy, ¿no? Entonces veo esos contrastes que también se van dando. También me impactó lo que tú comentas, ¿no? Que sí sucede. De hecho, creo que sigue sucediendo ahora también en menor proporción temas generacionales, ¿no? La gente, lo que comentaban de lo que le pasó a Pancha, le pasó también a su madre, le pasó a su abuela y eso vas heredando, ¿no? Entonces igual, de alguna forma, la pobreza, el mantenerte de pronto en ese estado y que venga otra persona y le saque de ese lugar y que no pudo hacer Pedro, ¿no? Pedro creo que se llamaba el, el señor que estaba ahí, ¿no? Y más bien vuelves a repetir ese patrón que de alguna forma, no sé, pues te pone cómodo en lo que has aprendido, ¿no? Pero también es justamente impactante que más el abuso se da si bien es cierto, es entre todos se siente que el abuso es más en los más vulnerables, en este caso en las mujeres, ¿no? Pero el contraste que también se da con Nivea. Entonces esa parte me parece importante de esta parte del libro, ¿no? Y gracias, Irma. Es cierto esto que mencionas de la narrativa del divorcio entre el campo y la ciudad, ¿no? También se puede ver como este contraste. Entre el campo están pasando una serie de cosas un poco más ocultas. La ciudad está, en este caso, Nibia, protestando por derechos, ¿no? Hay un divorcio completamente. Por otro lado, hoy escuchándote también me doy cuenta que, claro, a diferencia de esta imagen edulcorada que a veces tiene del campo, ¿no? Porque hay dos imágenes muy fuertes, dos tópicos también fuertes en la literatura. Si uno va, por ejemplo, a leer en la literatura clásica las bucólicas de Virgilio, se da cuenta que el campo es un lugar, una especie de paraíso, ¿no?
donde el pastor va con sus ovejas y recalma y está lejos de la ciudad y de la degradación de la ciudad, ¿no? Pero en cambio, si vas a Huasipungo, te das cuenta que el campo no es un lugar idílico donde la gente descansa y los campesinos labran la tierra con alegría, ¿no? Es otra dinámica. Entonces, y la ciudad ya no se torna solamente con un lugar espantoso, ¿no? Es otro tópico ahí. Es muy interesante esto de Allende porque nos introduce en un tópico muy latinoamericano que ha sucedido y tiene que ver con lo histórico, porque ahí está la lucha entre lo conservador y lo liberal, que vamos a ver después se transforma desde una individualidad de Esteban, que va poco a poco evolucionando hasta lo político, que lo vamos a ver al final del capítulo, ¿no? Así que, gracias, Irma, muy interesante, ¿no? Ricky, Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿qué tal, Ricky? Sí. Antes de nada, pedirles disculpas por la interrupción. Es que al fin pude solucionar lo del Zoom, que se me había dañado y no podía conectarme. Y ya, bueno, estoy ya de vuelta. Qué bueno, bienvenido. Am, Quería nada más acotar esto me parece que es la época feudal, ¿no? De lo que pasa en esta parte del libro, si no estoy mal. Inicios del siglo Eh, XX. Estamos hablando de ajá, posguerra. Sí, justamente lo que está narrando ahorita, por ejemplo, la guerra que dicen que narran ahí es Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos en ese ya, ambiente, ¿no? Con todo lo que implica, pero feudalismo como tal, más bien feudos en el sentido de dueños de tierras grandes, sí, en Latinoamérica completamente, sí, mucho, mucho. exacto. Bueno, en esa época, como al parecer bueno, ahora lo vemos muy feo y muy extraño también, pero en esa época se pudo haber apreciado de manera más normal. Yo creo que siempre pasaba eso con los campesinos y claro, es horroroso a veces lo que se escucha en esta narrativa y muy cruda la vida de entonces, pero me recordaba mucho a unos problemas que tenían acá con las comunidades de los indígenas, que sin irnos muy atrás, en 2018-19 que yo trabajaba para protección de menores, se conocía estos casos, ¿no? Que habían dentro de las comunidades este tipo de abusos con las niñas entre familias y estos casos se escuchaban, ¿no? Hasta en esta época. Y era muy feo que tú te ponías a analizar y decía, ¿cómo puede pasar esto ahora? O hasta ahora puede pasar eso. Entonces, se daba esto de que dentro de la familia vivía, vivían más o menos como en incesto y esa clase de cosas. Entonces, como tú mismo decías, la vida del campo se ve de una manera, nosotros que vivimos en la ciudad, la vemos como una manera como más pacífica, que trabajan la tierra, claro, viven con ciertas limitaciones, pero no vemos esa problemática social, ese, 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 ese contraste de la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en el campo. Eh, Como te digo, a esta época todavía se seguía dando, yo conocía casos de que se seguían dando esas ciertas, bueno, no sé cómo explicarlo, ese cierto comportamiento entre familias o comunidades. Y era muy feo ver eso. Sin embargo, como te digo, en ese tiempo, al parecer, esta vida se lo veía más normal. El que tenía todo el poder de la tierra, la economía, se abusaba o se comportaba de la manera que él creía competente hacerlo.
sin importarle derechos o toda esa clase de cosas, ¿no? Sin consecuencias. Para él, como era fácil en la lectura, también decía que se acercó alguien a reclamar el apellido del niño, le dio una plata y le amenazó diciendo que no aparezca ni más. También se daba eso mucho en ese entonces y ahora también tenemos un poco de eso, ¿no? Y es como un recuerdo de lo que yo he presenciado en esto de trabajar tanto en protección a menores y me traía recuerdos muy feos. Eso nada más. Gracias, Ricky. Sí, es esto de actualizar la lectura, es verdad, en realidad hay muchas situaciones complicadas, no es que esto es algo resuelto. Y siempre hay un conflicto, como les decía, potente, ¿no? Yo creo que es interesante ir analizando estas dos tópicas que se contraponen, ¿no? Campo-ciudad, y ya entramos también al tema de los derechos. A mí siempre me deja el interrogante, ¿Esteban Trueba les hacía un bien o les hizo un mal? ¿Hubo progreso? Sí, uno podría decir en parte sí, pero por otro lado, tema de dignidad y esto, ¿cómo? Es medio difícil lo que estoy planteando porque tampoco se trata de juzgar este tipo de procesos, que son procesos que si no haríamos anacronismos, ¿no? Pero sería interesante ponernos a analizar un poco la postura de Esteban versus la postura de los otros hacendados, por ejemplo. Son dos maneras interesantes. Sofi, Quiero decir, este capítulo y esta parte ha sido muy cruda, muy real. Eh, para mí bastante dolorosa porque, o sea, es algo que aún se vive. Primero, una de las cosas que me llamó la atención es de que en Navidad las mujeres no recibían bonificación por no ser jefes de familia. Actualmente pasa lo mismo, pero básicamente la razón es solo por ser mujeres. Ahora no es ni siquiera que dicen, porque no son jefes de familia, porque existen muchas madres solteras que no reciben una remuneración igual a un hombre. Dos, hay una frase que dice, cuando se tiene mucha moral, generalmente se tiene doble moral. Y hasta cierto punto me doy cuenta de esto, o sea, en Esteban, que pasa que él dice, bueno, se justifica diciendo que les ha hecho un bien y que por eso puede hacer lo que él quiera. Básicamente se vuelve en un capataz, en un esclavizador que por el bien que ha hecho a la comunidad empieza a tenerle bajo su yugo, bajo lo que él quiera hacer. Y, y esta violencia que vive la mujer es tan cruda, tan dolorosa, porque como mujer veo que aún existe, o sea, últimamente eh, serán unos 2 meses tal vez o 3, que una chica de Tabacundo fue asesinada por su pareja. Em, y justo había sido sobrina, perdón, hija de una prima de una amiga. Entonces fue como que un caso muy cercano. Y es un modus operandi que aquí en el Ecuador lo he visto ya muy seguido, que les asesinan y botan, por ejemplo, cartera en un lado, del campo, de la parte rural, teléfono en otro, ropa en otro y el cadáver está en otro lugar. Eh, y pasa muy seguido. Resulta que en el mundo más del 63% de las mujeres son violentadas de diferente forma. Una de cada 4 mujeres incluso son abusadas sexualmente por su propia pareja. Es increíble la violencia que sigue habiendo que sigue existiendo en el mundo, que, que se supone que ya con tanta educación que tenemos, porque yo a veces le atribuyo esto a la ignorancia, pero ya con tanta educación que tenemos y accesibilidad a poder educarnos, es muy duro ver que aún sigue pasando. Para ser franca, yo casi no leo mucho
escritores em, latinos, justamente por eso, porque suelen ser muy crudos. Alguna vez leí Los perros hambrientos, creo que es de un autor peruano, no me acuerdo, De pero es Ciro igual de Alegría. crudo. ¿Perdón? Ciro Alegría se llama el autor, de Los perros De hambrientos. Los perros hambrientos, Sí. que relata sobre una sequía que hubo. Entonces, o sea, para mí es muy, muy duro, muy doloroso realmente lo que pasa aquí porque sigue sucediendo. No es antiguo, es actual. eh, y pensar que es inicios del siglo XX, estamos ya un siglo después y sigue sucediendo. Realmente como mujer, eh, tengo casi, casi que ganas de llorar por toda esta violencia que aún se ve contra la mujer y que no tiene como que una justicia determinada. Y hablo del Ecuador, que es bastante tranquilo, sin tomar en cuenta Medio Oriente, México, que es más fuerte, donde desaparecen las mujeres y nadie puede decir, bueno, ¿y qué pasó? Existen muchísimos documentales, películas, casos de la vida real que han sucedido de mujeres secuestradas para trata de blancas o asesinadas y dejadas en el desierto. Realmente es muy duro que en pleno siglo XXI siga pasando esto. Ujú. Gracias, Sofi. Te agradezco mucho por tu indignación, que yo creo que nos confronta a todos y también por los datos que nos traes, ¿no? Porque en realidad es de hacer un poco de carne la literatura, ¿no? Es decir, no estamos en este momento, como vemos, hay un paralelismo, ¿no? Entre lo que la autora narra y lo que sucede con el tema de la mujer, que yo creo que es un tema pendiente para la humanidad, ¿no? Es decir, sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Y está bueno tener esta sensibilidad de saber que hay una cierta desigualdad que necesita ser revisada, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con violencia, a mí me parece que es terrible. Gracias, Sofi. Muy valioso siempre tu comentario. Y bueno, creo que ahora te voy a deber, Juan. Hoy noche tu comentario lo dejamos para la siguiente. Disculpa. Por temas de tiempo vamos a ir cerrando hasta acá. Así que nos vemos en la sala grande para despedirnos y encontrarnos el martes. Pero nos vemos un ratito en la sala grande y ahí nos despedimos. Así que volvemos a salas. Voy a cerrar la sala de ahorita y ahí nos encontramos en la grande. Ya nos vemos allá. Muy bien, esperemos un ratito nada más que lleguen. Voy a parar la grabación.